Bienvenidos a nuestra cuarta clase. ¿Se ve en pantalla? No, no se ve. Bueno, hoy vamos a ver un poco de cómo leer archivos que no pudimos ver la clase pasada. Rápidamente para ver sobre leer textos, leer CSVs y una introducción súper rápida a Pandas y a NumPy, que son dos librerías en Python súper populares. Pero primero quería compartirles un anuncio. Como saben, la vez pasada les conté que está el programa del Bridge, ¿verdad? Que es una oportunidad súper interesante y varias personas me preguntaron. Y también contarles que las aplicaciones para el programa del Nine de NRO, que bueno, como saben, este hub, esos cursos y todo eso sale a partir de esto. Entonces las inscripciones están abiertas hasta el 24 de enero, así que hay que correr un poco, pero se puede. Los requisitos es inglés, la pasantía es completamente en inglés. Hay que ser miembro del FACEN o aplicar para hacerlo. Eso no debería ser problema si están en alguna carrera de STEM, básicamente, ya sea física, ingeniería, computación o no, cualquier rama que tenga que ver con astro y con radioastronomía. Y completar el formulario de aplicación. Eso se los pasé ayer en el canal general. Y también lo publicamos en el Instagram del Hub. Eh, Luego del formulario hay que enviar su currículum, creo que es una página, si recuerdo bien, y un ensayo personal de por qué les gustaría aplicar. Y la fecha es el 24, así que si quieren aplicar, ahora al final de la clase podemos responder preguntas. Los beneficios, la pasantía es con NRO, National Radio Astronomy Observatory. Aún no se sabe si va a ser remota o presencial. Ojalá, si aplican, si alguien de aquí aplica, ojalá sea presencial, porque van a ir a ver las antenas y todo, estar con la gente, con los mentores. Pero eso va a depender, pues, de cómo transcurra este año. Incluye un salario, un pago por 10 semanas y la participación en soporte para el WES del 2022, es American Astronomical Society, el meeting. Y también la participación en charlas, en bueno, un campamento, es como una semana de charlas sobre astronomía, sobre cosas técnicas, sobre cosas de astro y sobre radiotelescopios. Lo que sí se pide es compromiso. La persona se compromete, obviamente, a participar en el programa, debe regresar al país y establecer un hub de radioastronomía, como, bueno, como este, nada más que en su país, en su institución o en su universidad. Eso depende de la aplicación. Y desarrollar la propuesta para el funcionamiento del hub durante el próximo año. Eh, Esta se lleva a cabo de mayo a agosto, más o menos, mayo, junio, agosto, sí. Y pues nada, quería contarles un poco de la experiencia. La experiencia, pues el año pasado fue en línea, remoto completamente, porque no se pudo de otra forma. Y una de las experiencias fue conocer sobre radio, ¿verdad? Conocer sobre todo el mundo de radioastronomía y también experiencias en programación, en machine learning, en clasificador de imágenes utilizando data del VILAS. Esto, utilizando PyTorch, Python, utilizando estas imágenes que son fits, que ya los vimos, o sea, ya saben usar fits. Y pues aquí es un poco de la comparación de las imágenes. Este es el VILAS, estos son radiogalaxias, este es un survey de radio muy viejo, óptico e infrarrojo. Y lo segundo, aparte de las experiencias, es hablar con los mentores, recibir charlas, es el desarrollo del hub. Ese es como el compromiso más grande, ¿verdad? Por eso mismo la aplicación es competitiva y no es como, no es como un summer school ni como una visita, ni como una visita de ciencia, sino que es un programa más extenso, más comprometido. Ok, ese era el anuncio de hoy. Así que hoy vamos a continuar con lo de la sesión 3, que no nos dio tiempo de ver. A ver dónde nos quedamos. Sí, eso es. Ok, también, si recuerdan, la sesión 4 ya está en el GitHub, así que pueden hacer el git pull.
Y para esta sesión vamos a ver lectura y escritura de archivos. Entonces, Python nos permite escribir diferentes tipos de archivos, muchísimos tipos de archivos, y probablemente casi todos con las librerías que existen. Python presenta un par de funciones nativas. Tenemos esta función open, que nos sirve para eso mismo, para abrir el archivo. Cuando se abre el archivo, hay diferentes tipos de modos. R es el estándar, el predeterminado. R solo abre el archivo y devuelve un error si no existe. A es append, abre el archivo y escribe al final del archivo, o sea, no sobreescribe lo que está dentro. Y W escribe sobre el archivo y crea un archivo nuevo si no existe. Y X solo crea el archivo. Ok, entonces para verse en acción, dentro de la carpeta, ahí está. Dentro de la carpeta de la sesión 3 está un archivo de texto. Bueno, hay tres archivos de texto. Uno que se llama append, uno que se llama planetary data y planetary data 2. En planetary data vienen varios planetas del sistema solar. Vienen con su distancia media al Sol, el periodo de revolución, la inclinación del eje, la inclinación de la órbita, la excentricidad, el diámetro ecuatorial y los componentes principales de la atmósfera. Esta data pues, puede ser útil para hacer análisis o para visualizar, pero en un archivo de texto es un poco difícil de trabajar. Pero veamos que también es posible con más código, obviamente. Para abrir este archivo, lo que ocupamos, vamos a asignar una variable y le vamos a asignar esa variable data y le vamos a decir open y el nombre del archivo. Si eso estuviera dentro de otra carpeta, por ejemplo, tarea 2, tendríamos que poner tarea 2, perdón, eso sí, tarea 2 slash para entrar a la carpeta y planetary data. Pero como nuestro archivo está aquí mismo, está acá afuera, podemos solo correrlo. Y si llamamos a la variable, nos dice que es un wrapper de planetary data, de .text, en modo R, en modo read. Y si queremos leerlo, leer completamente el archivo, le decimos data.read y esto devuelve este montón de, bueno, que hay varios caracteres raros, pero es por los mismos caracteres que están dentro del archivo. Este /t son espacios en blanco, que, bueno, se podrían remover con código, pero no es como lo mejor trabajarlo. Pero por eso les digo, tal vez los .text no son buenos en realidad para trabajar muchos datos o muchas cosas, pero para cosas muy simples sí funcionan. Si queremos leer los primeros 10 caracteres de la data, de la variable data, volvemos a abrir el archivo en .open y le decimos data.read y le ponemos un 10. 10 es el número de caracteres que vamos a leer. Si quisiera leer 20, le pongo 20. Y para leer líneas, entiendas a líneas en cada una de estas. Aquí ven que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, ese es el archivo incorrecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. Esas son las líneas. Entonces podemos leer línea por línea, una línea. Aquí nos devuelve el nombre de los planetas. Igual con los caracteres de escape que ustedes ya conocen. Y si queremos leer absolutamente todas las líneas, le podemos decir a la variable data, lo abrimos y utilizando un for, que ya somos expertos en for, para x en data, imprima x, y lo que va a hacer es leer todas las líneas que se encuentran acá adentro e imprimirlas. Entonces aquí podemos ver todas las impresiones. Eso es lo que les digo. En algunos caracteres salen raros en realidad. Esto es por el símbolo de grados. Entonces el .text a veces puede dar ese problema. Siempre es buena práctica cerrar nuestra variable de referencia con un .close, ya sea un txt o un csv o cualquier otro tipo de archivo. Siempre es bueno cerrarlo al final de las operaciones para evitar o tratar de evitar errores con la apertura de archivos principalmente.
Ok, vamos a ver otro archivo de texto. Este tiene un mejor formato. eh, no tiene líneas en blanco como esta. Y también está mejor ordenado. Eso es como, eso es una forma de ver los archivos. Si pueden ver que tiene un mejor formato, viene igual. La cabecera, ¿verdad? El cuerpo, el radio en kilómetros, la masa en 10 a la 21 kilogramos, la densidad, la gravedad. Y para leerlo, este se llama Planetary Data 2. Hacemos lo mismo, le hacemos un planets, le asignamos a la variable planets, le hacemos un planets.read y aquí nos tira todo el archivo. Luego, para este, aquí se asigna una lista que se llama bodies y una lista que se llama radii o radios y se abre el archivo de Planetary Data con un open y luego lo que vamos a hacer es imprimir, vamos a agarrar cada línea dentro del archivo y le vamos a hacer un split. Un split es literalmente separarlo con un carácter. Entonces, ¿cómo sabemos que dentro de este archivo cada uno de estos está separado por una coma? Aquí lo pueden ver. También en la siguiente línea, mercurio, su radio, su masa, todo está separado por una coma. Podemos decirle a Python que no separe cuando encuentre una coma. Ahora, el problema aquí sería si hay una coma adicional, lo va a separar también, porque Python no sabe, el programa no sabe lo que queremos hacer, solo va a hacer lo que le digamos. Y aquí vamos a ir imprimiendo el split line, que pueden ver que primero se imprime el split line, que es este split de acá arriba, y luego para quitar los caracteres raros que a veces salen, podemos utilizar un punto strip para quitarle esos slash t y esos slash n que salen. Ahora, este split lo que va a crear es una lista, perdón, lo que va a hacer es meter a la lista de bodies el split line en el índice 0 y en el índice 1. Este split line es una lista y aquí pueden ver, eh, aquí tenemos nuestra primera lista que es body, radio, todas las cabeceras. Luego imprimimos el segundo print, que es el strip. Aquí no, bueno, solo está este carácter de nueva línea, slash n. Ven que aquí ya no está. Con el strip se remueve todo esto. En Venus, perdón, en la Tierra, aquí hay un slash t, aquí hay un slash t, aquí hay un slash n. Y en la que sigue, que este es el punto strip para Earth, para Tierra, ya no está. Pero tampoco es una lista. Esto es nada más un string. Es una cadena de caracteres. Ok, voy a parar aquí y ver si está claro ese ejercicio. Básicamente lo que estamos haciendo es leer, meter los cuerpos a una lista y los radios a una lista. Entonces, si yo imprimo bodies aquí al final, lo que me va a imprimir es los cuerpos, la lista de cuerpos. ¿Qué es lo que estábamos metiendo dentro de esto? Que es la lista, ¿verdad? Entonces vamos metiendo este body, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, hasta que se termine el archivo. Ok. Si tienen su notebook, pueden utilizar este mismo código y el ejercicio es sumar todas las masas de los planetas que se encuentran en este archivo .text. Entonces, vamos a dar 7 minutos y tal vez pongo el timer. Okay, preguntas sobre eso. Sé que eso es un poco rápido, pero tenemos bastante que cubrir hoy.
Entonces vamos rapidito.
Ok, voy a parar el tiempo aquí, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo otra vez. Y ups, ahí está. Y me voy a saltar la explicación y luego le subo la respuesta. Ahora, también tenemos la opción de escribir un archivo existente. Como les decía, con datos lo abrimos en modo append. Y si vamos a append.text, tiene solo lo que dice sobre escribir contenidos. Ahora, si corremos esto, lo que vamos a ver es que después de sobreescribir contenidos, se insertó este contenido, está unido a lo que ya existe. O sea, vamos a estar metiendo sobre lo que ya está. Si lo volvemos a correr un par de veces, se va metiendo así a la par, sin espacios ni nada. Si quisiéramos un break o un line break, una línea nueva, tendríamos que agregar aquí un /n o un /t o lo que quisiéramos agregarle a cada línea. Ahora, para leerlo, si quieren leerlo desde aquí, desde Jupyter, solo hacemos un read, datos.read, y aquí vemos todo el contenido. Ok, y si quisiéramos sobreescribir los contenidos, le decimos open, pero en modo W, en modo write, y esto lo que va a tirar es, bueno, retorna esto, que no es el read. Aquí lo abrimos y lo leemos y dice sobreescribir contenidos. Y si queremos verificar, ups, append.text. Sí, ahí está. Este es el mismo archivo con los contenidos sobrescritos porque utilizamos el modo write. Ok, les dejo este ejercicio para la casa, para que practiquen. Voy a subir las respuestas esta semana. Escriba un código que imprima los números del 1 al 100, línea por línea, o sea, un número por línea, a un archivo de texto. Está fácil, pero no lo vamos a ver hoy porque nos quedamos sin tiempo otra vez. No guardo, cierro. Ok, y hoy lo que vamos a ver es Matplot. Eh, lo, ¿Por qué queremos visualizar los datos o de qué nos sirve visualizar los datos? Eso nos da un entendimiento intuitivo. Podemos ver la distribución de datos o tal vez podemos ver lo que se dicen outliers o datos que están fuera de los rangos normales. También nos ayuda a encontrar patrones. Para ese curso vamos a usar Matplot. Es solo una del montón de librerías que existe para visualización. Otro ejemplo es Seaborn, que lo pueden buscar también y les voy a compartir un poco de Matplot y de Seaborn en el Slack. También vamos a utilizar Pandas. Pandas es otra librería de Python principalmente para trabajar con datos. Lo que provee Pandas es algo que se llama Data Frames, que básicamente es una forma de visualizar los datos en arreglos de datos, y también permite realizar operaciones o todo lo que ustedes pueden hacer con matrices o con arreglos, se puede hacer en Python utilizando Pandas. Si aún no han instalado Pandas, que si es su primera vez corriendo Anaconda, tienen que correr este comando, que creo que no está en el notebook que está en el GitHub, así que se los voy a pasar al Slack. Es un signo de admiración, pip, que es lo que se utiliza para instalar paquetes en Python, y le hacen install pandas. Si corren esto, puede que tarde a veces. A mí me debería decir que ya está instalado, así que ténganle paciencia. Pero bueno, yo ya tengo pandas, entonces aquí me dice requirement already satisfied, o sea, el requisito ya está. Pero si ustedes no lo tienen, les va a instalar los paquetes y pueden seguir utilizando el notebook después de eso. Si les da error, por favor avisen y lo vemos. Ok, lo mismo con NumPy. Si nunca han usado NumPy, tienen que hacer un pip install NumPy.
Y esto antes de llamar al paquete. Ok, creo que tengo que correr esto en otra. Uno nuevo. Y NumPy es una librería para números, para matemáticas, para eh, operaciones matemáticas en arreglos. Entonces es muy útil también junto con pandas. La próxima semana vamos a estar haciendo ejercicios. Vamos a dedicarnos full a ejercicios con lo que hemos aprendido. Así que vamos a estar utilizando estas dos librerías y bueno, esas tres librerías con Matplot. Ok, y aquí lo que vamos a hacer, vamos a importar NumPy. Si recuerdan la palabra clave import, es como importamos nuestros paquetes. También importamos el paquete de random. Ya vamos a ver por qué. Con este pueden hacer pseudo números, bueno, números pseudo al azar o pseudo random, como se dice en inglés, que no es un random verdadero, ¿verdad? Eso es por cuestiones de cómputo que no voy a abarcar. Y luego de Matplot importamos pyplot y lo vamos a importar como PLT. Cuando dicen as PLT, esto es solo una bandera, digamos así, o un nickname, un sobrenombre a esto, al import que estamos haciendo. Luego de eso se crea una lista vacía y vamos a utilizar un for. Vamos a correrlo por 10 iteraciones y a la lista vacía le vamos a hacer un append de un random.randrange. Randrange lo que hace es que retorna un número al azar, ¿verdad? En este rango. Entonces, si yo corro esto por aparte, me retorna un número al azar. Aquí puedo ponerle 1000 o 10. Eso es muy útil cuando queremos hacer ejemplos, cuando queremos explorar librerías o otras cosas. Entonces, con eso creo una lista al azar. Luego hago lo mismo con una variable que se llama, con una lista que se llama y. Me va a crear otra lista. Y aquí vamos a llamar a plot, a PLT. Si recuerdan esto es matplotlib, la librería de Matplot. Y le vamos a dar un tipo de gráfico. El gráfico estándar se llama con punto plot, pero para ver algo diferente podemos decirle scatter. Scatter es este tipo de gráfico donde se grafica X y Y. Entonces lo que pide como parámetro, como lo que va aquí entre los paréntesis, es los datos en X y los datos en Y. También si quito todo esto y lo corro, este es nuestro gráfico, así de fácil. Y para agregarle un título, ponemos un punto title, nuestro scatterplot con matplotlib, y la etiqueta en X, lista random en X, y Y, lista random en Y. Y aquí pueden ver el título, el label en Y y el label en X. Ok. Si quisiera agregar otro set de datos a este mismo plot, lo que ocupo, bueno, primero ocupo otro set de datos, ¿verdad? Entonces creamos otra lista, la lista Z, con la misma función que teníamos ahí arriba, con el mismo script que teníamos ahí arriba. Esto no es una función. Esta es nuestra lista. Y ahora lo que voy a hacer es plt.scatter y voy a graficar x, y y luego scatter para x, z. Para agregar una leyenda, que es este cuadrito que está acá arriba. Eso ven que como input o como parámetro tiene los square brackets, los corchetes cuadrados. Esto es una lista. Esto es una lista de leyendas. Si ustedes tuvieran más datos, aquí tendrían que poner el resto de sus leyendas. Entonces, con plt.legend, la lista de leyendas, lo que queremos agregar, lo corremos y sale acá abajo lista X, Y en azul y lista X, Z en anaranjado. Ok.
Como les decía, Pandas es una librería para análisis de datos, para visualización, para operaciones sobre datos que utiliza data frames. Imaginen los data frames como un Excel en Python, pero con muchas más funciones, como muchas más, bueno, es mucho más rápido porque no tiene tanta parte visual, pero es una forma muy útil de visualizar datos, de trabajar con datos, sobre todo para datos astronómicos que son muy grandes, son miles de puntos de datos y permite trabajar con diferentes columnas a la vez. Entonces, para importarlo, llamamos a pandas como PD. Si aún no lo tienen, es lo mismo que con, bueno, ya les pasé el comando. Si esto les da un error, tienen que llamarlo con, bueno, tienen que instalarlo con pip install pandas. Y ahora vamos a crear un data frame. Un data frame, como les decía, es esto aquí y esto permite operaciones sobre estos datos. Entonces vamos a utilizar un CSV. Un CSV es un archivo que tiene sus valores separados por una coma. Aquí lo pueden ver. Es básicamente lo que veríamos en un Excel o en otros programas de datos como de Office. Aquí viene el cuerpo, el radio en kilómetros, la masa, la densidad y la gravedad. Y aquí viene cada uno. Ahora, para leer un CSV, vamos a asignar esta variable data y le vamos a decir pd, que es pandas, ¿verdad? Punto read CSV o leer CSV. Le damos la ubicación de nuestro CSV y el nombre que está aquí a la par. Y le vamos a decir cuál es el índice de nuestro data frame. Con el índice me refiero a esto. Esto es lo que Pandas va a tomar como, si recuerdan en las listas, tomamos como 0, 1, 2, 3 hasta n. Y Pandas va a utilizar esto como un equivalente de eso. Si yo no le pongo este index column, ven que tira estos eh, como que fuera una lista, entre comillas, porque tiene un índice también, pero el índice no está asociado a esto. Entonces yo lo quiero así, yo quiero que el índice sea el body para poder llamarlo. Luego llama data. Como esto son poquitos datos, si yo llamo el data frame completo, me lo puede traer así. Me lo trae todo. Pero si están trabajando con datos muy grandes, también pueden utilizar .head y esto solo les trae los primeros 5. Bueno, creo que ahí no cambia nada. Vamos a ver. Bueno, sí trae uno menos, que el total de datos son 6. La próxima semana, cuando trabajemos con datasets más grandes, esto va a ser muy útil porque no queremos imprimir todo el data frame porque se les puede pegar la compu dependiendo de cuántos datos son. También pueden usar el punto tail para ver los datos desde abajo, digamos, para ver desde el último dato y 5 hacia arriba. Nada más recuerden esos dos comandos. Ok, y podemos llamar a los datos utilizando el nombre de las columnas. Si ven, estos nombres de columnas no tienen espacios, no tienen signos raros, digámoslo así. Entonces yo puedo escribirlo y Python no me va a dar ningún problema. Aquí le digo data.radius en kilómetros y aquí me tira los datos, ¿verdad? Si yo verifico el tipo de dato de esta variable, me dice que es un frame, es un data frame de pandas, ¿verdad? Y si yo le digo data.radius, es una serie. Una serie es un conjunto de valores, así. Un conjunto de valores como este, donde viene una llave y el valor. Ok, voy a correr esto, correr esto. Ahora, si yo quisiera solo el segundo valor del data frame, puedo utilizar data.iloc o index. Eso es para acceder a los índices. Entonces yo voy a llamar el segundo valor, que en este caso aquí podemos ver que es... Ups, esto está al revés. Voy a llamarlo todo, perdón. Podemos ver que es Venus.
este mismo. Entonces pues yo voy a llamar a este valor utilizando 1, porque recuerden que Python comienza el índice en 0. Si quisiera el primero, lo llamo como 0, ¿verdad? Y aquí me regresa todos los datos. Aquí me dice el nombre, me dice que es Mercury, y me dice que el data type es float64. Aquí ven que lo tira, bueno, lo tira como notación científica, pero sigue siendo un float. Ok, preguntas hasta acá. Recuerden que siempre pueden ponerlas en el chat. Ok, Yo tengo una pregunta, pero es sí. más que todo con la manera en que se leería el data frame. No sé, va de izquierda a derecha y luego hacia abajo, ¿verdad? Va de O sea, izquierda a derecha y el orden luego... que sigue, pero como para leer los datos. Sí, sí, digamos. El dato 0, digámoslo así, es este, ¿verdad? Es Mercury. Aquí podemos verlo, que el 0 es este mismo, es Mercury. Y si llamo el último, si recuerdan de nuestra clase de listas, es -1, es Saturn, que es este. Entonces, sí, de izquierda a derecha, pero eso de derecha tal vez no, porque uno puede llamar por columnas, digamos, por nombre de la columna. Pero sí, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Alguna otra pregunta o seguimiento a esa pregunta? Ok. Y aquí, como les decía, puedo llamar el número del dato que yo quiera, ¿verdad? También puedo llamar el dato por el nombre del index. Aquí, si ven, yo estoy llamando data, pero en lugar de poner como si fuera una lista, ¿verdad? Abro corchetes cuadrados y le digo data.index, donde data.index sea igual a Mercury, a Mercurio. Si lo que hacemos es llamar a data.index, lo que nos retorna es un objeto de tipo index, de índice, con nuestros objetos. Y aquí me dice, es un tipo objeto y el nombre es body. Esto lo logramos porque al principio, cuando creamos nuestro data frame, voy a regresar un toque, le dijimos que el índice es la columna body. Ok. Aquí está Mercurio y aquí puedo poner Venus o Earth. Aquí puedo seguir llamando por nombre de columnas. Y aquí lo que voy a hacer es graficar directamente de la data. Aquí quiero graficar la gravedad. Eh, Dentro de mi data frame voy a llamar al elemento 0, al primer elemento. En este caso es Mercurio. Sí, es Mercurio. Y le voy a decir Mercurio en en el tercer valor. En este caso es perdón, en el tercer índice. 0, 1, 2, 3. Entonces la gravedad. Luego aquí tengo la gravedad de Venus en data en la posición 2. La columna sería la columna 4, ¿verdad? El elemento 3. Y hago un scatter utilizando el índice y la data de gravedad. Si lo que quiero es ver solo la gravedad de Mercurio, como les decía, puedo llamarlo así, grab 3,7 y Venus Gravity 8,87. Y aquí lo que estoy graficando son todas las gravedades. Ven que estoy llamando a data, gravity, ups,
metros sobre segundo al cuadrado. Ok, preguntas antes del ejercicio. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda ver como la línea de tendencia de lo que esté graficando? O sea, que el mismo programa me enseñe la línea de tendencia. Sí, sí, digamos, hay ajustes que usted puede hacer. Depende qué ajuste quiera usted utilizar, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver la próxima clase, cuando tengamos como más datos que tenga, bueno, que estén correlacionados también y que tengamos un histórico de datos, porque es un toque difícil verlo. Son muy pocos datos, ¿verdad? Y muchos son como singulares, o sea, son single data. Pero eso es mucho más fácil de verlo, como les decía, con históricos de datos, que es lo que vamos a ver la próxima clase, pero sí, sí se puede. En el Ok, chat hay unas gracias. preguntas. Dice, Dice, ese index del principio se puede hacer también con las filas. Eh, no estoy seguro si entiendo bien la pregunta. Digamos, en el arriba, digamos, cuando se definió todo, que era index goal body, Ujú. yo también lo puedo definir para una fila o siempre es como para una columna. Eh, pero Creo que sería, creo que Catalina, creo que se refiere como si uno puede como saltarse una fila, como decir que mi primer fila sea una más abajo de la que en realidad, digamos que mi primer fila sea Venus. Creo, eso es lo que yo interpreto. sí puede, pero tendría que eliminar esta fila, digamos. Mm, O sea, lo que me refiero es como, creo que, digamos, uno también lo puede hacer de las otras maneras en que lo hemos visto, pero digamos, en lugar de body, escoger como Mercury o algo así, digamos, que los datos estén como en fila, no sé si me explico, no como en columna. es que depende de los datos. yo creo que ya entendí la pregunta, como que si, digamos, como pasar las a columnas, digamos, como que Mercury sea una, o sea, tratarlo como si Mercury fuera una columna y Ajá. Venus otra columna. Ah, ok. Eh, sí, se puede, digamos, para poder hacer eso en un data frame, como lo estamos viendo ahorita, habría que transponer la tabla, Ujú. que hay una función que se llama transpose, que es justamente para eso, ¿verdad? Que lo que hace es, creo que solo una T mayúscula, Solo data.t T. mayúscula. Ajá, creo. Pues algo así. Ujú, sí, era En- eso. Ujú. ajá. Entonces vos usas eso y lo cambias. Ya si no quieres cambiar, digamos, la estructura de la tabla en sí, pero aún así quieres tratar las filas como si fueran columnas, habría que pasar todo el data frame a un diccionario. Entonces, pero eso ya es como más complicado. Lo podemos tratar de ver en un ejercicio la próxima semana, pero sí toma como su tiempillo y su explicación. Pero por el momento yo creo que con eso está, ¿verdad? Ujú, sí, muchas gracias. ¿Dónde está? Claro. Sí, esto depende de sus datos, ¿verdad? Eh, puede que usted tenga datos de, no sé, que por alguna razón se ve mejor o se grafica mejor o se entienden mejor así, traspuestos. Entonces sí, es una posibilidad. Eh, pero como les digo, depende de la data. En este caso, igual, esa es una buena forma de verlos porque ven que cada columna es un planeta, entonces podemos llamarlo así y traer sus datos. Eh, pero sí, como dice Nati, podemos verlo la próxima semana como con un ejercicio más puntual donde se vea mejor la diferencia. Y había otra pregunta en el chat que Uy, sí. dice, ¿cómo sería si por algún motivo necesito una variable con todas las masas? Ok. Con absolutamente todas las masas. Porque yo puedo sumar, yo puedo decirle sum. Sí, digamos, para aclarar un poco la pregunta, es, o sea, ¿qué pasa
o si hay una manera como automática, por así decirlo, Ujú, de que yo necesite todos los datos de una de las columnas, ujú. o sea, pedirle a Pandas de alguna manera que a una variable me le asigne todos esos datos, o si habría que hacerlo a la larga de generar una lista en blanco, e irle metiendo los datos usando la función de append, o cómo sería. No, no. De hecho, usted puede utilizar bueno, aquí voy a llamar al data para el data frame para tener referencia. Estos, en un inicio, yo los puse así por eso mismo, porque aquí puedo, por ejemplo, si yo quiero sumar, y si le entendí mal la pregunta, me dice, si yo quiero sumar todas estas masas que están aquí hacia abajo, ¿verdad? Yo puedo llamar mis masas. Aquí tengo todas las masas de los planetas. Y utilizando zoom, que es igual una función de Python nativa. Cuando yo digo zoom data más en kilogramos, lo que hace es sumar absolutamente todo lo que está aquí hacia abajo, digamos. Igual, Sí. en caso de que usted quiera hacer que, digamos, como convertir la columna en una lista y guardarlo en una variable, también es posible, ¿verdad? Puede simplemente poner X igual y referencia el data frame con el index de la columna y ahí se lo va a guardar como una lista. Sí, aquí creo que aquí aún es un data frame. Porque cuando usted referencia como el data, ¿verdad? Este Ajá. X, si yo le hago type, me debería tirar un data frame. Bueno, una serie, pero aún está dentro de pandas, ¿verdad? Depende de lo que quiera hacer, pero Y para... ahí se le puede aplicar la función list. A ver, Ah, digamos como sí. X igual list y eso. Solo para ver si hay una forma así. Sí. Ah, pues no la llamé. Ujú. Ahí, Sí, ahí está guardando todos los datos de la columna en una lista. Entonces no sí. hay que hacer como un for para convertirla en una lista, pero, pero si no te guarda el header, ¿verdad? Ujú. Ah, ok, Eh, ok. creo que no. Bueno, sí, lo guarda como más kilogramos. A veces, depende de lo que usted quiera hacer, ¿verdad? Pero a veces son más eficientes los data frames, como si tiene que sumar sobre un montón de datos o hacer una operación sobre un montón de datos. Lo puede sacar así, porque este data frame X es las masas, ¿verdad? Que sacamos, pero sigue siendo una serie de pandas. Ok, más preguntas. Si no, para terminar esto, aquí graficamos la gravedad. Ok, entonces tomemos el break. Dice Brian, ¿solo archivos CSV se pueden gestionar con pandas? No, pandas provee para un montón de archivos. No recuerdo la lista completa, pero CSV es súper común, ¿verdad? También se pueden sacar de feeds, de archivos feeds, nada más que tienen que manejar los headers bien, como vimos la clase antepasada. Eh, es un poco más complejo, pero se puede. También aquí al final hay un ejemplo con JSON. Esto es un archivo JSON. Eso es un archivo que está separado bueno, tiene una estructura específica, pero para contestarle se puede de otro montón de tipos de archivos. Ujú. Ujú. Pandas es como súper flexible, entonces incluso si usted en el futuro está trabajando con una base de datos ya en sí que está en la nube, usted incluso puede exportar una tabla de esa base de datos como Sí, un data frame de Pandas. Entonces es como bastante flexible, nada más hay que buscar ahí, digamos, si usted tiene un archivo específico y no sabe cómo abrirlo, ahí en internet están sí. también. Sí, también se puede, como dice Nati, con tablas directas, ¿verdad? Con SQL o depende de los datos, el acceso de datos que usted tenga, pero se puede de un montón de formas. Entonces eso es lo bonito, que se puede traer un montón de datos de diferentes lados y unirlos y hacer cosas Ujú. chivas.
¿Alguna otra pregunta antes del break? Ok, entonces volvamos en 5 minutos a las 6:59 y nos vemos. Y si ya volvieron, pueden ir haciendo los ejercicios del ejercicio 1, el ejercicio 2 del notebook de Matplot, porque vamos a ir un toque rápido. Igual Nati tiene más ejercicios para hoy, así que hay más tiempo de práctica.
Ok, 5 minutitos. Entonces, me voy a tomar 5 minutos para explicar esto. Este ejercicio está fácil, así que aquí lo que tienen que hacer es graficar la densidad de los planetas. Entonces, tienen que ir al data frame y sacar toda la densidad, todas las densidades. Y luego agregar un título y las etiquetas para X y Y, con X-Label, Y-Label y Title. Aquí está, fácil. Y para el segundo ejercicio hay que graficar un pyplot. Para llamar un pyplot es plt.py y les va a pedir, este no pide X y Y, solo pide un set de datos. Para este caso pedimos, voy a cambiar al tema light porque se ve mejor para esta parte. Graficar la masa. Entonces llamamos a data mass en kilograms, agregar una etiqueta y agregar las etiquetas correspondientes. Los labels, aquí le puedo decir, ok, los labels es el índice de los datos y voy a asignar cada uno de los valores. Bueno, aquí quedan como aplastados aquí porque Júpiter es tan gigante, entonces esto es un porcentaje súper pequeño. Y aquí vemos a Júpiter que toma como 70 y resto, casi 80%, y Saturno con 20 y tanto. Ok, y para terminar este notebook, aquí lo que estamos haciendo, como preguntaron, es traer otro conjunto de datos. Esos son los datos de los primeros 10.000 cometas, 10.000 asteroides, perdón, descubiertos. Y pueden ver, como les decía, es un JSON. Un JSON es un tipo de estructura de datos, un JavaScript Object Notation, y viene en esa forma. Abre con el cuadradito y lleva un montón de corchetes para cada uno de los objetos. Es básicamente un llave valor. Entonces esto que ven aquí al principio es la llave y estos son los valores. Y cada uno de estos, si ven, de hecho esto es un objeto, luego hay una coma y luego hay otro objeto y así hasta completar los 10.000. Ven que este archivo es gigante. Este lo pueden guardar también. Save as. Y aquí de una vez les dice JSON file. Ok, esto era nada más para que vieran qué otros tipos de datos se pueden utilizar con pandas. Y con pandas vamos a crear un data frame. Vamos a utilizar PD, igual de pandas, pero vamos a utilizar read-json. Esto es nada más un ejemplo. Para las próximas clases vamos a utilizar más CSVs y feeds, pero también sepan que hay otro montón de tipos de fuentes de datos y también pueden accederlos. Ok, utilizamos un scatter y vamos a acceder a esta columna que solo se llama A. Este es el eje, el semi-major axis, este que está aquí, para los datos en X, y para los datos en Y es la excentricidad de la órbita. Solo se llama E. En el data frame solo se llama E y le ponemos un color, K. También le podemos poner rojo con R. Y tarda un poco porque son 10.000 datos. Y aquí está, sale en rojo. Y esos son los marcadores para graficar. Este es el límite en X. Aquí lo ponemos desde 2 hasta 3,5 y ven que empieza en 2 y termina en 3,5. Se puede cambiar, se puede poner para 0. O, bueno, sí, se tarda un montón. O si lo quieren desde 3 hasta 3,5. Ups, ¿qué dice? Creo que eso fue de la conexión. Intentemos otra vez. Sí. Ok, si les pasa ese error, solo vuelvan a intentarlo. Ven, este es un error SSL. Creo que es mi conexión, pero bueno. Ay, ahora ya no me tiró. No. Ok, lo que voy a hacer es
quitar esto de aquí. Y lo llamo solo una vez para no estar llamando acá. Y ahora sí, puedo manipularlo sin que me diga que lo estoy pasando. Ups, no era ese. Ok, de nuevo, este es el límite en X, este es el límite en Y, las etiquetas en X, las etiquetas en Y, el título, y le podemos hacer un punto show para que lo muestre. Y esta es una gráfica de los primeros 10.000 asteroides descubiertos, graficados con el eje semimayor y la excentricidad. Y aquí, como les decía, cuando los data frames son enormes, pueden utilizar .head porque no quieren traer todos los datos. Y aquí me dice que hay 5, bueno, este es de 5 rows y 36 columnas. Y aquí pueden ver que hay un montón de datos que podemos utilizar. Hay unos que vienen vacíos, es normal. Luego vamos a ver cómo limpiar los datos. Y también podemos hacer otra gráfica con el periodo sinódico. Y aquí pueden visualizar un dato que está allá afuera. Ok, eso era solo una demostración. Ahora preguntas, y si no, Nati puede seguir con más ejercicios. Dice Giovanni, ¿este formato tiene alguna ventaja? Depende, es que depende del tipo de datos que usted esté manejando. Digamos, JSON es súper popular en servidores web. Entonces, si usted ve aquí, esto que está aquí es el URL que está acá adentro. Acá adentro. Pero como desde la perspectiva de datos, tal vez este tipo de estructura es, valga redundancias, más estructurado, porque usted puede tener dentro de cada uno de estos, usted puede crear otros objetos y objetos dentro de objetos, entonces puede crear toda una estructura más compleja de datos a comparación al CSV, porque el CSV al final es esto, ¿verdad? Es una tabla con filas o columnas, pero usted no tiene una estructura en sí o dentro de los datos, y en este sí se puede crear ese tipo de estructuras. Cuando le digo estructuras, me refiero a que dentro de, digamos, si por alguna razón yo quisiera crear otra estructura dentro del periodo sinódico, aquí puedo crear, no sé, el periodo en tal momento del tiempo, en otro momento del tiempo, y así puede crecer la complejidad de sus datos y, bueno, tener más datos, obviamente. Pero así también se vuelve más difícil de trabajar. No es tan intuitivo como en un CSV, por ejemplo. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra? Si no, Nati, es todo tuyo. Voy a compartir pantalla. Ahí mismo en la sesión de hoy tenemos otros dos notebooks. Uno se llama sesión 4 práctica, es el que vamos a estar utilizando. Y es este de acá. Entonces, si pueden, lo van abriendo porque es donde vamos a trabajar ahorita. Entonces, básicamente es una práctica para aplicar la mayoría de cosas que hemos visto hasta el momento. Entonces, vamos a trabajar con un archivo CSV que tenemos en el mismo Git. Yo se los puse ahí, que se llama Exotest. Es este de acá. Este dataset lo descargamos de una página que se llama Kaggle, que básicamente se encarga de subir datasets de Astro hacia un montón y proyectos linkeados con GitHub, por si ustedes quieren ir y ver un poco y tracear ustedes mismos con el código de otras personas. Entonces, la estructura de este dataset viene una etiqueta, una columna que es una etiqueta que da el valor 2 o 1 dependiendo. O sea,
los datos que vamos a ver son datos de estrellas tomados del telescopio Kepler. Y cuando los marcan como 1 o 2, significa que es una estrella que tiene exoplanetas o que no tiene exoplanetas. ¿Cómo se dan cuenta si una estrella tiene exoplanetas o no? Bueno, con esta metodología o estos datos que vamos a trabajar, básicamente lo que nos están dando es la cantidad de luz que nos da, o el flujo de luz que toma el telescopio de ese mismo objeto. Entonces, si ese objeto tiene luz constante o números constantes, significa que no es una estrella de exoplaneta, porque las estrellas de exoplaneta suelen tener picos de luz y momentos de oscuridad, por decirlo así. Cuando se oscurecen es que el planeta está pasando entre nuestra posición y la posición de la estrella, entonces por eso interrumpe el flujo de luz. Entonces, básicamente, cuando tienen luz constante, se dice que es un sistema candidato para tener exoplanetas, y cuando se hacen más estudios por medio de satélites y ya se puede confirmar que si tiene exoplanetas, se le marca como confirmado. ¿Qué tenemos que saber de este dataset? Es súper importante que cada vez que ustedes vayan a trabajar con datos, entiendan la estructura de la tabla, entiendan lo que están estudiando, lo que significan las variables, lo que significan los nombres de las columnas y todo esto. Entonces, este dataset tiene 570 filas, que cada fila es una observación de un objeto distinto. Entonces, cada fila representa una estrella. Entonces, en total tenemos datos de 570 estrellas con 3.198 columnas o características. Estas columnas son los datos recopilados o las medidas de luz que tomó el telescopio. La columna 1 es el vector de etiqueta que les decía que es 1 o 2, dependiendo si se considera candidata para ser un sistema de exoplanetas o no. Entonces, bueno, aquí viene un poco sobre los derechos de autor, que lo tomamos de datos que son observados por el telescopio Kepler de la NASA. Y bueno, hay un poco de datos por si quieren, se interesan un poco más en el tema. Y viene la práctica. El primer punto es entender los datos con los que se trabaja. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios para travesear un poco la tabla en sí. Entonces, el primer paso va a ser importar los datos del CSV, como lo explicó Mau hoy más temprano. Y lo vamos a importar a un data frame de Python. Esto es automático, ¿verdad? Es nada más abrir el CSV con Python y ya eso se importa como un data frame. Y vamos a contar cuántas filas son de estrellas de exoplanetas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a basar en el label, ¿verdad? Y luego, para terminar este bloque, dice que muestre las filas que tienen label 2. Entonces, ese punto lo vamos a ver un poco más, o lo vamos a explicar un poco más, porque es nuevo de cómo filtrar un data frame, o cómo partirlo a la hora de visualizarlo. Y luego, vamos a crear una columna de etiquetas, que va a ser crear una columna nueva dentro del data frame, que valide el valor de otra columna para definir el valor de esta columna nueva que estamos haciendo. Y por último, por medio de un while, se les pide que cuenten todas las filas cuyo valor de luz en la columna 8 se divide entre la 3121 de un número par. Entonces, nosotros tenemos acá este notebook, igual tenemos el notebook con la solución, pero ese no lo vean todavía, traten de hacerlo solos. Vamos a darles unos 7 minutos para el primer bloque, que es entender los datos con los que se trabaja, y luego vemos ese bloque y después otra vez otros minutos para hacer ese segundo bloque y luego lo revisamos. Entonces, si quieren empiezan, y Mau, no sé si puedes poner el relojito. Sí. Te lo paso y lo pones en pantalla. Ah, bueno, sí, porque sí. Ok. Igual si tienen alguna pregunta,
Nada más abran el micrófono. Sí, pueden preguntar. Bueno, si quieres yo lo pongo aquí. No es Ok. por si tienes que agregar algo ahí o lo que sea. En el Slack les acabo de pasar el link a Kaggle, que es la página donde se pueden descargar datasets gratis y completos. Entonces es súper bueno como para que empiecen a practicar con sus propios datasets y hagan sus propias funciones y también hagan sus propios análisis a base de esos datasets.
Ok, si quieres más para compartir otra vez. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les sintieron? Estaba muy difícil. Vamos a revisar ese primer bloque, ¿verdad? Básicamente dice, importe los datos del CSV a un data frame de Python. Entonces, obviamente, el primer paso siempre va a ser importar la librería. Y después va a ser leer el CSV. Como les mencioné, digamos, si ustedes lo imprimían acá, para entender bien los datos, está el label, que básicamente es el que nos dice si esta estrella tiene o no exoplanetas, y luego vienen todas las medidas a un tiempo determinado de la luz que emite este objeto. Entonces, cuando ustedes vieron el data frame que Mau imprimió antes del receso, era un data frame que tenía 6 filas, entonces se veía súper completo, súper bien. Acá, vean que es un data frame de 570 por 3198. Entonces, obviamente no se va a mostrar todo. Entonces, Jupyter lo que hace es poner estas filas de 3 puntitos y esta columna de 3 puntitos para que nosotros sepamos que hay más entre esos, ¿verdad? Entonces, lo que nos muestra aquí es solo un sample, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis profundo, no estamos viendo todos los datos, entonces tenemos que empezar a hacer las funciones o los procesos. Dice que cuántas filas son de estrellas de exoplanetas. Sabemos que las estrellas, bueno, que en nuestros datos nos comentaban acá, que las que tienen exoplanetas son las que están marcadas con un 2. Entonces, como les decía, no podemos llegar aquí y contar, son 5, ¿verdad? Porque no estamos viendo todos los datos para asegurarnos de que solo esas 5 tienen un 2. Entonces, ¿qué hacemos? Recorremos un for loop. Bueno, es una forma. Recuerden que en código hay muchas formas de hacerlo. Entonces, ustedes me avisan si lo hicieron de alguna otra forma. Pero aquí la solución, como yo se las hice, es con un for loop corriendo sobre la columna de label. Aquí, bueno, Mau, cuando les estaba explicando cómo llamar una columna, se los estaba llamando como el nombre del data frame y el nombre de la columna aquí directo, ¿verdad? Así. Otra forma de hacerlo es como yo lo tenía acá, que básicamente es simplemente ponerle entre paréntesis cuadrados y entre comillas el nombre directo. ¿Cuándo se usa esto? Cuando tenemos formatos como este, que es flux.3, que puede ser que el punto le genere un error a la hora de diferenciarlo si lo hacemos dataframe.nombre, ¿verdad? Igual hay veces que las columnas tienen espacios o tienen caracteres raros, entonces para eso existe esta forma de referenciar las columnas. Bueno, le pusimos el if, que si es igual a 2, que si el label es igual a 2, entonces cuénteme, súmenle 1 a x. Y si no, déjeme x igual. Entonces después nada más imprimimos este dataset, tiene esta cantidad o la variable, aquí la convertí en un string, como habíamos visto en clases pasadas, y estrellas de exoplanetas. Entonces, esta es una forma de hacerlo que sirve, igual pudieron haberlo solucionado de otra forma. Luego tenemos el punto 3 de este bloque, que dice que muestre las filas que tienen label 2. Visualice esas filas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para filtrar dentro de un data frame o para definir exactamente cuál condición se tiene que cumplir para que me lo muestre en pantalla? Nosotros tenemos esta forma de hacerlo, con los paréntesis cuadrados. Es la misma forma que estamos haciendo acá. Digamos, si yo llego y le digo, muéstreme esto, lo que me va a mostrar es el data frame, como, digamos, me muestra el índice que tiene el data frame y el valor de la columna. Entonces, sabemos que los paréntesis cuadrados nos están sirviendo para partir en la visualización de ese data frame. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dentro de los paréntesis cuadrados le ponemos una condición y se pueden poner todas las condiciones que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, algo importante,
antes que se me olvide, para la condición la encerramos en paréntesis redondos para que sepa que, que es una sola condición. ¿Por qué? Porque después si nosotros queremos poner una segunda condición, hay que dejarle claro dónde empieza la condición y dónde termina la condición a Python para que no confunda los caracteres o los parámetros o los comandos que nosotros utilicemos. Entonces, básicamente aquí lo que le estamos diciendo es imprímame el data frame de F, pero donde el label sea igual a 2 y pártamelo. Entonces, nosotros el data frame original sigue siendo todo esto, pero la visualización es esto. Entonces, si yo quiero hacer otra variable o guardarlo de alguna forma para tenerlo ahí y referenciarlo después, lo guardo como una variable y luego imprimo esa variable y ven que ya me guardó, o sea, C va a ser simplemente esto, es como el concepto de vistas en bases de datos. Entonces, esta es la forma de hacer esto. Entonces, vamos a dar otros 7 minutos para el segundo bloque, que era ya más como crear columnas dentro del data frame. Y igual si tienen alguna pregunta, pregunten. Yo sé que tal vez no, vamos a ver mejor primero cómo se define una columna nueva, porque eso no lo hemos visto, entonces para que no se sientan como súper perdidos. ¿Cómo le agrego yo una columna a un data frame? Súper fácil. Tenemos el data frame de F, ¿verdad? Y queremos hacerle un nombre de una columna. Entonces vamos a ponerle nueva columna. Y luego le definimos qué valores van a tener ahí. Ahí nosotros podemos ponerle todas las condiciones que queramos, podemos hacer todas las validaciones o también simplemente podemos utilizar npNaN. ¿Qué significa npNaN? np es de NumPy, que nosotros lo importamos como la librería, como dijo Mau, y NaN es un valor vacío. Entonces, cuando nosotros definimos algo como npNaN, de un solo estamos creando una columna vacía o un campo vacío, todo siempre y cuando estemos trabajando con columnas o con data frames, ¿verdad? Entonces, si yo corro esto y luego muestro el data frame, van a ver que aquí al final tenemos la nueva columna, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a poner, sabiendo cómo se crea la nueva columna, vamos a poner 7 minutos para que hagan el ejercicio que sigue. Creo que podemos poner 5 minutos, ¿verdad? Igual si tienen alguna pregunta, nada más nos avisan.
No puse el tiempo, perdón. Hasta ahora lo puse. Bueno, lleva como 1 minuto y medio. Ah, bueno. También si a algunos se les está quedando como pegado el notebook, nos avisan para no meter tantos datos la próxima. Sé que el mío a veces se pega, sobre todo cuando uno quiere graficar como, creo que son más de 1000 cosas a la vez. Otra cosa que pueden hacer, si ven que son muchos datos y el dataset es muy grande, bueno, por si ya terminaron, ¿verdad? Pueden elegir solo una fila. En este caso yo elegí este 0 que está aquí. Y de ese, porque es igual, son un montón, son 3000 puntos, lo pueden partir, pueden hacerle un slice y lo asignan a otra variable. Y bueno, aquí lo grafiqué solo porque sí. No está a escala ni no tiene nada fancy, pero pueden hacer eso. Creo que ya estaba con el tiempo que no había contado, Nati. Ok, dale, vamos a empezar. Ok, vamos a revisar ese último bloque ya para terminar con hoy. Entonces dice, crea un script que recorra la columna label y según su valor defina el campo de una nueva columna como candidato o rechazado. Candidato cuando es posible que tenga exoplanetas y rechazado cuando no. Entonces, vean, yo lo intenté hacer acá con un for loop y lo que pasa acá es que me saca esto. Esto no es un error, es un warning. Y lo que quiere decir es que básicamente estoy trabajando sobre la copia de un pedazo del data frame. Entonces, que los cambios que yo estoy haciendo se están haciendo en la copia y no en el data frame original. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, como los estaba explicando yo ahora, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, este tipo de cosas que hacemos como tipo vistas del data frame o trabajamos solo con un pedacito del data frame, Python tiene el data frame completo en la parte de atrás y está trabajando con la parte de adelante. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en esto, le saca este warning. ¿Por qué? Porque está trabajando con muchísimo más memoria.
¿verdad? Y puede ser que esos cambios obviamente no se van a ver reflejados en el data frame original. Y tampoco la forma en que yo definí el for loop acá tampoco me estaba dando el resultado que yo quería. Ven que me imprimió rechazado y candidato en 2 filas que están en 2 y en el resto me las dejo en blanco. Entonces, una forma más práctica que yo utilizo mucho, obviamente hay muchas formas de hacerlo, es utilizando NumPy. Como Mau había explicado, o para reforzarles, NumPy es muy bueno trabajando con arrays o con arreglos de datos. Véanlo como cuando están trabajando con un vector, o que es una fila, un nivel, y los data frames ya son 2 niveles, ¿verdad? Entonces, NumPy tiene una función que se llama where, que básicamente es para decir, donde sea esto, hágame esto, y si no esto. Es como si ustedes han utilizado SQL, es la misma función. Si no, es parecido al if que estábamos trabajando, solo que más general, por decirlo así. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy definiendo esta nueva columna que se llama flag y le estoy aplicando la función where, donde va a ser el valor. Entonces, ¿qué recibe la función where? Bueno, la función where recibe la condición. En el primer campo recibe condición. Entonces le estoy diciendo, donde la columna label sea igual a 2, entonces, coma, le pongo qué me va a hacer si se cumple. Entonces, si se cumple, el valor de esa fila en flag va a ser candidato. Y si no se cumple, después de la coma, le pongo el else del if, si lo quieren ver así, y le pongo el valor que me va a poner si no se cumple esta condición que puse primero. Entonces, estos son los 3 parámetros que recibe la función where. Y si yo lo corro, al final me da lo que yo estaba esperando, que es donde sea que se cumple, que el label sea igual a 2, me da candidato. Y donde no es igual a 2, me da rechazado. Entonces así se cumple. Y luego tenemos el último ejercicio, que es que por medio de un while cuente todas las filas cuyo valor en flux en el punto 8 del tiempo, y flux es el flujo de luz, ¿verdad? Si dividimos cada valor de esta columna con cada valor de esta columna, y si me da un número par, que me lo cuente. Entonces, que me diga cuánto se cumple eso. Entonces, básicamente con un while, tenemos, como había explicado Mau la semana pasada, la clase pasada, perdón, tenemos la variable que nos va a definir cuándo se cierra el while, y vamos a también a crear la variable del count. Entonces, mientras while y sea menor o igual al end, o sea, a la cantidad de valores que tenemos en label. ¿Por qué utilizo label? Porque básicamente yo sé que label no tiene ningún valor vacío. Entonces se puede utilizar como un índice, pero perfectamente pueden utilizar cualquier columna que ustedes sepan que les va a servir para definir la cantidad completa de los datos. Entonces, dentro del while me van a poner un for, que es para cumplir y revisar cada valor dentro de esas columnas. Entonces, ¿qué hice yo acá? Definí un auxiliar, una variable número, que va a ser el data frame definido con el index. Entonces, iLog, como lo había explicado Mau más temprano, me ayuda a referenciar valores dentro del data frame por medio de índices. Primero me recibe el índice de la fila, y después me recibe el índice de la columna. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? iLog 0,3192 es básicamente fila 0 y
columna 3192. Entonces aquí, luego el auxiliar, simplemente agarro X, que es el X del for, o sea, cada valor de flux 8, que me lo va a dividir entre num, que es lo que definimos aquí antes. Y si esta división, cociente entre 2, o sea, si el residuo de la división entre 2 me da igual a 0, es un número par, entonces lo cuento. Aquí, si nosotros imprimimos esta división, ustedes ven que son números float, ¿verdad? Números con decimales. Entonces, hay que convertirlos a números completos, a integers. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un número par, digamos 2, pero es coma algo, ya no es un número par. Entonces, esto es como para hacerlo de una forma más generalizada, no nos estamos yendo muy matemáticamente profundos, es simplemente como para que ustedes pongan en práctica lo que es el while, el for y también un poco lo que es indexar valores por medio dentro de un data frame. Entonces, igual, si tienen alguna pregunta, aquí estamos para respondérselas, igual estamos en el Slack. Y igual nos vamos a quedar aquí 15 minutos más en caso de que tengan preguntas del programa 9, del código que vimos hoy, de la tarea, lo que sea. Y si no, si no tienen preguntas, muchísimas gracias por conectarse y nos vemos el lunes. Gracias.